cámara pareciera, pero te... Claro, siempre. Ya me quedé, estoy en el Micrófono también. Con mis amigas tuvimos 9 años un programa de radio aquí en la Casa de la Cultura. ¿Qué tal? Pero es muy diferente, no hay la cámara que te está viendo. Pero ya luego los últimos años también ya era con transmisión en vivo. Bueno. Con cámara. Pero Vamos ahí. sí. Es más que todo creo que es esta ilusión de que lo puedes repetir. Uh-huh. Ajá. Es la que te permite equivocarte. Porque cuando sabes que ya te estás ahí, ya es como tuyo. Cuando ya no puedes repetir. Cuando estás en vivo. Sí, o sea, te debe pasar lo mismo cuando vas al mural, ¿no? Una cosa es estar en la tablet o en tu bocetero, y otra cosa es estar en la pared, sí. Ir a pintarlo y no equivocarte. Sí. Es muy... Sí. Hay un paralelismo ahí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de la Hermandad del Asfalto. Hoy tenemos una invitada especial, Salomiel. Vamos a hablar sobre el muralismo, el arte, el desarrollo personal y cómo todo esto nos hace evolucionar, nos da un aprendizaje, ya sea en actividad artística, en actividad de la calle, en la patineta. Esto es el propósito de este programa. Ok, vamos a empezar brevemente con una pequeña introducción de Salomiel. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia? ¿De dónde nace tu proyecto? Bueno, yo empecé a pintar desde más o menos los 16, 15 años y todo fue gracias a la influencia de mi hermano que hacía graffiti. Bacán. Ajá, entonces, bueno, él me influyó muchísimo también como con la música, con el hip hop y bueno, también salíamos bastante a conciertos, a cosas por el estilo, entonces estaba súper familiarizada con el movimiento, por así decirlo. Bueno, luego como me fui acercando al street art, hacia la Facultad de Artes de la Central, conocí como ahí a gente, conocí ya otros colectivos, luego el Detonarte también fue como un espacio donde empecé con mis primeros muros y me abrieron las puertas a pesar de que yo pensaba que pintaba pues mal. Yo empecé haciendo letras y haciendo vandal también. Con amigos grafiteros de mi barrio, luego fundamos una crew también. Bacán. Y luego empecé a estudiar diseño y me dediqué también como a otras cosas, a otros activismos. Siempre he estado como muy pendiente de las causas que requieren como el servicio de uno. Entonces casi nunca trabajé en una agencia. No me gustaba esa onda asalariada, así de horarios de oficina. Entonces siempre estuve como siendo freelance, así como con mis proyectos y aportando a algunas causas, militando. También después, así con este desarrollo mío del diseño y de la ilustración y de todo esto, empecé a dar clases, me llamaron a dar clases en algunos institutos, pero en general siempre he sido freelance, eso ha sido como a lo que me dediqué y actualmente he regresado como con fuerza a mi trabajo así artístico, muralista, de ilustración y bueno, también la ilustración política, que es algo como en lo cual he estado ahora de cabeza, pues. Enfocada, ¿no? Enfocada. Una cosa siempre miras de allá. Allá, sí, ok. Sí, este tema de lo político veo que abarca un poco, bueno, no un poco, sino bastante de tu trabajo en redes sociales, en este tema de perfiles de Instagram, en Facebook, y veo que sí ha sido como que un puntapié, o sea, es un antes y un después, ¿no? Antes no hacías este tipo de arte. Y como que no había tanta resonancia. Ahora como que subes una ilustración tuya con algún tema político, más allá de hacerse viral, es como que tiene más fuerza. La gente lo acepta, lo conversa, lo comparte, tiene más influencia. ¿Tú qué opinas? Como
En realidad a pesar de ser diseñadora, tuve como la suerte de tener una súper buena educación. En casa también mi papá, mi familia es de izquierda. Tuve formaciones políticas populares a muy temprana edad. Bacán. Entonces, como te digo, me volqué siempre a estar haciendo activismo. Por ejemplo, hice los afiches de muchas marchas del Día de la Mujer, del 8M, todo esto como porque yo estaba involucrada así en estos espacios. Siempre estuve haciendo como gráfica con una causa política, por así decirlo. Pero sí, lo que ocurrió ahora sí es como un antes y un después, porque ya utilicé las herramientas que tenía, como desde el arte, desde la ilustración, para transmitir mi descontento, así mi indignación, que no es solo mía, que siento que ha sido ponerle palabras, ponerle imágenes, también ponerle una gráfica a toda esa rabia contenida, así como, sí, toda esa indignación que tenemos de lo que todos, así, a lo que está pasando en el país, y no solo en el país, sino en el mundo. Y creo que es una herramienta muy potente, llega a mucha gente, o sea, a veces yo me sorprendo bastante también como del alcance que tiene. Sí, tiene un gran alcance, y creo que, bueno, yo me siento muy agradecida de eso, de que quizás la gráfica que hago pueda llegar a cuestionar, a conmover y a agitar al resto, así que pueda también alimentar ese descontento, sí, que nos hagamos conscientes de lo que está ocurriendo, y que digamos, chuta, nos merecemos vivir en mejores condiciones, merecemos que tener gente en el poder, que bueno, no me agrada tanto eso, pero que esté trabajando en pro a nosotros y que no esté enfocado en desmantelar el Estado, por ejemplo. Entonces, creo que la gráfica que hago está basada un montón en eso, ¿sí? En generar y despertar en el resto esa indignación. A la vez veo que es importante, o dame más bien tu opinión, ¿crees que es importante el hecho de que estas prácticas artísticas, ¿no?, que te llevan a generar este tema de la crítica, de la reflexión, sean abordadas por el tema de la educación, ya sean cursos, talleres o como materias principales en escuelas y colegios? Es un sueño, ¿no? Me parece que justamente en Brasil hace poco como agregaron al hip hop con todos sus elementos como una materia en el colegio. Eso me parece revolucionario, increíble. Aquí está enfocado como el trabajo comunitario, en los cuales yo he participado y como intento y voy a participar mucho más, como estoy involucrándome en algunos barrios populares, de por sí en mi barrio. Es una herramienta de conexión, así que tenemos con la comunidad. En unidades educativas nunca se me ha dado, más que fuera de provincia, así como en cositas muy despolitizadas también. Siento que es muy complicado llegar a la gente con un tema político de lleno, pero sí es muy transgresor poder llegar con herramientas de la calle para dar voz a la gente, pues a los trabajadores, a las clases populares. Entonces, creo que, bueno, no es un ejercicio que haya hecho, por ejemplo, en instituciones educativas, pero es potente. Los jóvenes necesitan tener otras herramientas ahora para sobrevivir en esta selva, ¿sí? En esta selva donde hay un montón de manos, ¿sí?, invisibles, del narco, por ejemplo, que están pendientes de ellos, ¿no?, que les gustaría tenerlos para ellos. Entonces nosotros debemos disputarnos de esos espacios, yo creo, con el hip hop, con los deportes, con el skate también me parece maravilloso. Y claro, el arte es profundamente transformador, yo creo, y puede dar voz. Sí, he estado en talleres no necesariamente que yo he brindado, pero talleres de freestyle, y que los jóvenes escriban, que se detengan un momento como a
no sé, sacar todo lo que tienen por dentro es muy potente, porque no hay ese tipo de espacios en ningún lugar. Sí, de hecho la sociedad te obliga a guardártelos, en el caso de los hombres, y quedarte sumido a tu rol de proveedor o de ir a trabajar, generar, bla, 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 no. Sí, el arte tiene este poder de poder traspolar, de poder generar esa voz que está ahí hecho un nudo, ¿no? Ya sea en lo individual o en lo social, en lo colectivo. Sin embargo, sí veo que nos han llevado a un punto en donde la gente ha dejado de valorar o de sentir el arte. Más bien lo ve como algo, ni siquiera algo decorativo, ¿sabes? Porque ahí hay un tema. Muchas de las casas quiteñas, ecuatorianas, tal vez tienen un cuadro de Guayasamín. Tal vez es una copia, una réplica, un original. Pero no tienen o sea, lo tienen por tener, ni siquiera porque hay un valor ahí es un pintor que a mí me gusta o es una obra característica del Ecuador. No, es porque tal vez se hizo Voz Populi y todo el mundo ahora quiere tener un Guayasamín, ¿no? Pero no es porque tenga una carga, no sé, de crítica, de valorar el arte nuestro. Y ahí viene la problemática, ¿no? Que nos conlleva a todos. No valoramos el arte, pero tampoco tenemos una voz expresiva. Y nos tienen ahí dándonos vueltas en el trabajo, en los tragos, en las farras, en los conciertos. Y ahí estamos, ¿no? Yo pienso que es muy duro, es muy difícil aceptar esto, pero es importante posicionarnos como clase trabajadora y reconocer que es muy difícil para las personas que llegan cansadas de trabajar, tengan tiempo para interesarse en el arte o en la cultura. Y eso en realidad también es una política de Estado actual, ¿sí? No es lo que garantiza nuestra Constitución, obviamente, pero que sí hay un interés muy importante de que no estemos al alcance de la cultura, de desarrollar nuestra cultura, nuestra identidad, de que no tengamos acceso a una buena educación, porque así tenemos un pueblo más obediente, que va a trabajar, que va a aceptar las condiciones de trabajo precarias que nos están ofreciendo. Entonces, sí, y totalmente, como quitarnos de esta sensibilidad y este contacto con el arte para poder también quitarnos la empatía. Correcto. Sí, correcto. la conexión con el otro, este sentir comunitario, así este sentido de cooperatividad que si nosotros lo practicaríamos seríamos muy poderosos, seríamos invencibles. Exacto. Entonces, creo que se trata de una política de Estado, recortes a la educación, desaparición en el Ministerio de Cultura, hay una estrategia muy clara de quitarnos del acceso a lo que realmente nos hace libres, que es la cultura, que es el arte, y obviamente esto está precarizando como a nuestro sector de los artistas, pues de los agentes de cultura, y curiosamente, como siempre, ante las dictaduras, nos toca resistir, nos toca hacer más arte, nos toca resistir con mucha alegría y con mucha rebeldía, porque somos de alguna forma esa conexión que tenemos, ¿no? Nosotros la posibilidad de hacer con la comunidad, con esta sensibilidad, con esta capacidad de conmovernos por los demás, de transformar el mundo en el que vivimos, de buscar condiciones más justas y de soñar un mundo distinto. Eso es lo principal con el arte, ¿no? Sí. Y eso viene a mí una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la práctica del graffiti, del arte, del muralismo que tú has visto en tu práctica? Bueno, yo me enamoré del street art muy chiquita, así que quizás también... Contéstala ya mientras tanto, ¿ya? Ok. Quizás de alguna forma como súper, no sé, idealicé el street art desde que era muy pequeña. Entonces pienso que esta posibilidad de llevar el arte, de sacar el arte de las galerías de arte, de sacarlo de los espacios culturales a donde la gente no tiene acceso al arte, no tiene la posibilidad de observar, así de conmoverse, de cuestionarse, de observar una pieza de arte,
y que sea llevada como a la calle, que sea llevada a los muros, por donde la gente camina, por donde la gente pasa, y pueda detenerse un momento y ver algo distinto. Creo que esa es como todo el poder que tiene el graffiti, el street art, el muralismo. Tiene, para mí, esa gran ventaja, que es sacar el arte de las galerías, que es llevar el arte a la calle, de tener contacto directo con la gente. Me parece que es profundamente transformador entender que las clases dominantes, que los burgueses tienen comprados a los medios de comunicación, tienen mucho dinero para hacer pauta millonaria en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas partes, pero las calles son nuestras y nosotros tenemos como esa posibilidad de tomarnos de este espacio, de las calles, y de forma legal o ilegal siempre vamos a estar leyendo las inconformidades, los síntomas de que hay una gran injusticia, y claro, eso también agita. Ahí nosotros podemos salir y claro, también entendemos que hay pauta hasta para ir a rayar los muros, ¿no? Es bien evidente, así. Claro, son las campañas sucias que hablan tanto la política. Sí, pero que se toman justo esos espacios porque esos espacios son nuestros, históricamente son nuestros. Las calles siempre van a estar gritando lo que los medios censuran, lo que los medios no sacan. ¿Tú crees que el arte dentro de la galería no tiene esa peculiaridad? No, tampoco, no la tiene. No la tiene y hemos visto, o sea, recientemente ha habido como algunas exposiciones artísticas en las cuales ha habido como muchos problemas por tener una voz muy crítica. Se ha sancionado, se ha perseguido, se ha pedido que se retiren como obras de arte por ser muy posicionadas políticamente. Entonces, claro, en las calles tenemos además la libertad de hacer y decir sin que haya alguien detrás que esté financiando, que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Sin un curador que te diga... Sin un curador, sin un lineamiento institucional que te diga que no puedes decir muy específicamente, mencionar tales cosas que incomoden al poder. Sí, bueno, en realidad, más que al poder, que nos incomode a nosotros, ¿no? Nosotros somos realmente el verdadero poder. Realmente. Y ese es el problema. Yo creo que la gente no entiende que nosotros somos la gran mayoría, ¿no? Tenemos el poder no solo económico, sino de producción. Y apenas el 5, digamos exageradamente el 10% de todos son el poder económico, el poder, la oligarquía, todas estas élites. Pero nos tienen tan separados, peleando entre nosotros, que no tenemos tiempo para organizarnos. ¿Sí? Nos peleamos porque si arriba es blanco, si abajo es verde, que si es que acá a la izquierda tiene más verde el patio y a la derecha no. Y eso veo que de una u otra manera el arte urbano, sí rompe esos esquemas, ¿no? A pesar de que sí hay full roce también entre el arte, entre artistas, un mural llama a la comunidad a pintar. Un mural o un grafito, un arte urbano genera inclusive debate con la persona que está caminando mientras tú pintas. De hecho, ¿cuál ha sido la experiencia o la anécdota más loca mientras has estado pintando? Alguien se te ha acercado y te ha dicho, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Te han botado agua, como en unas ocasiones ha pasado, o simplemente botaron a la policía. ¿Ha habido algunas? Sí, claro, una que también considero que está ligada como a esta posibilidad o imposibilidad de las mujeres de habitar el espacio público y las calles. Y está ligada justamente con la policía, pero estaba pintando con otra amiga en una crew que tuvimos en algún momento, solo de chicas. ¿Cómo se llamaba o se llamaba? Se llamaba Bastardas. Ah, bacán. Y bueno, llegó la policía y nos preguntó que si teníamos permiso y nosotras como sí, claro. No había nadie ahí que como que lo compruebe tampoco, pero ellos se calmaron viendo que somos chicas, más bien
intentaron como abordarlas de otra forma. Entonces nos decían, y bueno, ¿y usted tiene marido? Para que venga a pintarme un mural en mi casa. Así. Cosas por el estilo, como ya una cuestión desde el ejercicio del poder que es muy violenta, que es muy machista, que es, claro, a nosotras nos deja en una situación de, obviamente, solamente ignoramos la cuestión y dejamos que pase, y ellos se estacionaron y se quedaron alrededor de una media hora y mirándonos, hablando, riéndose, diciendo cosas, así como... no pasó obviamente a mayores, pero sí es algo que te pone a pensar como mujer, como mujeres apropiándonos de este espacio, así que por lo general está como lleno de hombres, en los cuales los hombres también tienen otros tratos, ¿no? Quizás. Sí. No es lamentable, es circunstancial, porque esto viene a ser parte de una circunstancia mucho más grande, ¿no? No se trata del hombre o de la mujer, sino de una sociedad que nos ataca a los dos, ¿no? A ustedes, hombres, y a nosotros, los mismos hombres o mujeres. Y bueno, entre esto y el otro, lo importante es que se genere el debate, se genere no solo con el arte, no solo con la actividad, sino que también con nuestras posiciones ideológicas. Sí. También igual te cuento que he tenido como experiencias muy bonitas, sobre todo en los barrios, como con la gente que está ahí, que casi siempre te trae algo de tomar, algo de comer, que viene a hacerte la conversa, a decirte que está muy bonito, que gracias por hacerlo. Pero bueno, en ocasiones también ha pasado que me han dicho como, ¿y usted hace esto gratis? Así no, ¿por qué no consigue un trabajo? Usted pinta bonito, cosas del estilo, porque está aquí en la calle. Y claro, es difícil como explicar también en ese momento que de eso se trata, ¿no? Como de estar en la calle, de que sea un ejercicio también del efímero, de estar transformando un muro con mucho cariño también. Por ejemplo, cuando lo hago en mi barrio, cuando lo hago en barrios, yo lo hago también con esa intención de transformar un espacio, de que no esté así como de alguna manera abandonado, ¿no? De que hay alguien que mira, de que hay alguien que embellece, de que hay vida, de que hay arte, de que hay atención, o sea, una atención desde nosotros mismos, que construimos nosotros mismos. ¿Tienes la certeza de que el arte urbano, el muralismo, es un motor de cambio social? Sí. Todo arte para mí lo es. Y en específico porque cuando se hacen estos ejercicios de pintar con la comunidad, se genera como una apropiación. Sí, una apropiación del espacio. Una pertenencia, ¿no? Sí, una pertenencia total de mi barrio. De esta cuestión de estar barrializado, que se habla como ahora ya un montón, creo que es primordial, así es como crucial para entender que juntos nos podemos organizar de otra manera, que no necesitamos tampoco como el poder institucional, así como democrático, para construir nuevas formas de relacionarnos, de cuidarnos, de construir, como una política distinta, ¿me entiendes? Como de tendernos la mano, de preocuparnos por el de al lado, de conocer a mi vecino, de saber si él está bien, si tiene hambre, si no. O sea, estás hablando en realidad de la buena política. Platón hablaba de eso, ¿sí? De que todo el mundo es político. Todos nuestros actos son políticos. Lamentablemente hemos llegado a un punto en la sociedad en donde lo político lo vemos como algo malo, que ha hecho de que ni siquiera en nuestras casas se hablen de política, ¿no? Sí. Tú llegas a sentarte en la casa y capaz que cuentas cualquier cosa, ¿no? La anécdota del perro que alguien por ahí le pisó, que a alguien se cayó, capaz que ni siquiera cuentas qué te pasa, pero el detalle de lo político que nos ha quitado tanto, ni siquiera se toca, ni siquiera se habla. Y eso veo que es crucial, no solo en lo político, también el tema de derechos de mujeres, derechos de los hombres, derechos de niños. No se habla, no se debate, está todo en el aire. Exacto. Todo está como que
como que lo merecemos, ¿no? Pero no lo luchamos. Sí, sí, sí. Siento que se trata de que nos acostumbraron así a ser muy cómodos y a delegarle la responsabilidad de nuestra vida a los demás, cuando creo que debemos perseguir un fin en el cual podamos resolver con autonomía y decidir con autonomía qué es lo que queremos para nuestra vida. Entonces eso solamente se hace junto al otro. Eso no se hace solo, y esta sociedad nos ha inculcado tantos valores así individualistas, de competencia, de querer tener éxito, de pensar que si yo no tengo un carro y una casa no sirvo para nada, claro, aplastarte con esa lógica del éxito, del consumo, en el cual estamos viviendo en una sociedad donde todos sueñan con ser millonarios, cuando eso es totalmente imposible, y que, claro, estos valores individualistas te hacen tener como esa posibilidad de pisar al otro si es necesario para salir adelante, ¿me entiendes? Sí, sí. Cuando la salida es juntos, la salida es velar por el otro, la salida es tener empatía, que el dolor del otro también nos conmueva a nosotros, que también nos duela, que podamos preocuparnos de que sí. Bueno, yo estudio en una universidad privada, veo que hay recortes en la universidad pública, digo, no sé, no me importa porque no me está ocurriendo a mí, porque yo tengo las posibilidades de cuestionarnos entonces del privilegio en el que estamos viviendo, porque ese privilegio casi siempre está pisoteando a otros, entonces... Sí, esa es una verdad que nadie lo quiere admitir, ¿no? Siempre hablamos desde un privilegio de cada uno. Y bueno, hoy en día la circunstancia nos hace ver que ninguno tiene un privilegio. Todos estamos a la merced de todos estos temas políticos que, si bien o mal, no nos interesa, ¿sí? Pero sí estamos influenciados por todos estos temas, ¿no? Entonces, claro, nos han quitado el poder de decidir, el poder de inclusive tener pertenencia de este tema, de lo que estamos conversando, ¿no? Esto pasa en el barrio, vamos a unirnos, busquemos una solución, busquemos cómo mejorarlo. Realmente ahora yo veo que la gente ni siquiera se reúne para nada. Estamos tan separados, conviviendo en un mismo lugar, queriendo que el resto lo solucione y que nosotros simplemente ver los resultados. Me llama mucha la atención porque, por ejemplo, cuando hubo las manifestaciones, los indígenas pusieron muertos, cuerpos, ¿sí? Y acá en la capital, bien, gracias, cómodos. Así es. Recién ahora que la gasolina ya está subiendo y que ya hay ciertas cosas, ahora como que están ya escandalizados, ¿no? Ya les tocaron el bolsillo. Pero ahora los indígenas no salen. Sí, creo que se trata justo de eso, como esa imposibilidad de mirar que todos estamos conectados, o sea, siempre va a haber una reacción en cadena, y si no estamos lo suficientemente atentos como para observar las implicaciones que tiene, como algunas cosas, ¿no? Como esto, lo de la gasolina en nuestras vidas, quizás nos toca despuesito, ¿no? Pero de que nos toca, nos va a tocar, y que estamos viviendo además en un planeta del cual estamos extrayendo recursos que son finitos, sí, se van a acabar. Nosotros vamos a tener crisis muy graves porque dependemos totalmente de estos recursos, y obviamente nosotros como ni siquiera hemos tenido la oportunidad de posicionarnos bien en esta gran superestructura económica, de entender que todos nosotros somos clase trabajadora, somos obreros. Si es que nosotros tenemos que trabajar para vivir, somos clase obrera. No existe la clase media, no existe esta clase media baja, media alta, la no sé cuánta. Todos estamos mucho más cerca de el vagabundo que está en nuestra calle que de los que nos están gobernando, esta gran élite millonaria, y este sueño de que nosotros podemos llegar allá en algún momento es mentira. Entonces, esta comodidad es tan frágil, y esto se viene advirtiendo desde hace tanto, no solo por el tema ecológico, sino por el neoliberalismo que no tiene reparo, no tiene miedo en apretar a las clases más pobres, para facilitarles a ellos como la vida, ¿no? Para facilitar la acumulación de riquezas que ellos tienen. Entonces,
Creo que esta comodidad es muy frágil y estamos justo ya empezando a sentirnos. A nosotros nos quitan los subsidios del gas pronto y vamos a empezar a ver lo que es el neoliberalismo en carne propia. Quizás eso nos pueda ayudar a radicalizarnos un poco más, a entender que estamos todos conectados, que todos estos últimos paros que se han venido dando han tenido mucha razón, que no ha sido solamente que, como decían los medios, queríamos incendiar la ciudad, y no, estamos luchando porque consideramos que existen los recursos para que todos vivamos cómodamente, en paz, que tengamos una forma de vida muy cómoda, todos, hay comida para todos, pero esta élite así que nos está gobernando no quiere perder. El capitalismo no quiere perder. Incluso dentro de los gobiernos progresistas hay cosas, ¿no? Pero estos gobiernos progresistas por lo menos están ofreciendo pues educación digna, salud digna. Estamos ahorita en un momento en el que no hay ni siquiera medicinas en los hospitales, y ahí sale un ministro de Economía del gobierno de Maguad a decir que el 60% de la población ecuatoriana gana $1.500 mensuales. Que ya puede ser clase media. Y que somos una clase media alta. Entonces hay una desconexión total de la realidad, una falta de deseo de involucrarse y de informarse del resto. Entonces creo que... ¿Tú crees que sea una falta de conexión o que es una estructura bien hecha para influenciar en la idiosincrasia de la gente y hacer creer lo que ellos quieren, ¿no? Sí, claro, hay una gran manipulación. O sea, es esta gran máquina mediática de estos millones de dólares, de esta pauta que ellos tienen, y también como como la gran influencia que tiene la tecnología ahora en nuestra vida. Yo considero que sí nos deja como en la pasividad total, no solamente por la forma en la que utilizamos digitalmente nuestra vida en las redes sociales, sino que sí tiene una gran capacidad de entorpecernos, ¿sabes? O sea, yo considero que además esta distancia que pone entre nosotros, esta incapacidad de reconocernos, mirarnos, juntarnos nuevamente, también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, creo que no quiero culpar tampoco, como te digo, la gente que llega muy cansada del trabajo y solo necesita como descargarse un poco, así entretenerse, porque es muy doloroso. O sea, la vida que llevamos como trabajadores, que yo veo, o sea, las clases populares no tienen tiempo de interesarse, pero hay quienes sí quizás tenemos un poco más de privilegio, de un poco más de tiempo, o tenemos a la mano la información un poco más accesible. Sí, no, pero también como de medios alternativos, ¿no? Hay gente que no sabe que hay medios alternativos, que solamente tiene estos canales de televisión nacional y creen que todo lo que dicen ahí es verdad. Entonces, y bueno, también hay mucha desinformación en redes y un poco deseo de leer, de entender, de recordar, o de saber qué pasó antes, pues. Si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. ¿Crees que el graffiti de una forma u otra construye identidad social en lugares donde se ha negado esta identidad? Sí, claro. De hecho, como todo el graffiti, el hip hop, todas las como le llamaban antes, subculturas, ¿no? Surgen de eso, sí, como yo creo que como un síntoma de esa desatención, de ese sentirse fuera de esa estructura, de ese mundo, de ese privilegio que se ve claramente al que nosotros no tenemos acceso, no hemos tenido acceso. Sí genera, yo creo, como, me encanta la palabra igual, que se usa mucho como despectivamente, pero del resentimiento. Y claro que surge del resentimiento, de la injusticia, y está bien también sentir como esa indignación, ese resentimiento, y decir, bueno, yo no soy parte de tu cultura, del status quo, no soy parte de eso. Yo soy parte de otra cosa que estoy creando aquí. Estoy creando aquí en la calle, estoy creando aquí con este tipo de música, estoy creando desde
el espacio donde vivo, con mis amigos. Entonces me parece que es una forma de resistencia increíble, así. Saber nombrarte, crear así esas formas de relacionamiento y utilizar esas herramientas como transformadoras, ¿no? Que a mí siempre me asombra mucho del hip hop, ¿no? Como esta capacidad que ha tenido de generar, además de una identidad, una forma de resistencia, ¿no? De recordarle a los jóvenes cuál es su historia, de decirles a los jóvenes como hacia dónde vamos. Pero, claro, hay sus excepciones, ¿no? Como ya entra también el capitalismo, así empiezan a hablarse de otras cosas que quizás no tienen como esa fuerza del origen. Y no solo con ellos, ¿no? Sino como, creo que con todas las... Con, punk, así también. Con todas las cosas que ha tenido esencia y el Estado ha visto que puede ser potente y transformador. Como con los hippies en su época, era una gran cantidad de jóvenes como hablando de que se rehúsan a ir a la guerra con otros, ¿no? Y la mejor forma que ha tenido siempre el poder ha sido como ofrecer drogas, ofrecer otro tipo de cosas que contengan ese gran histeria. movimiento, así como. Entonces creo que se trata de construir identidad con tus amigos, de construir identidad con tu comunidad, y eso no le gusta para nada porque la gente se reúne, habla y dice, oye, se cuestiona, existen otras formas de relacionarnos, sí, sí. ¿No? El hecho de que nos vayamos formando y organizando ya es un quiebre en los propósitos de la élite o del Estado, ¿no? Sí. A nosotros justamente nos prefieren... este tipo de espacios es como muy poderoso, transformador, porque tienes como, claro, la hermandad del asfalto, ¿no? Es obviamente como gente que está dedicada ya a construir su identidad a partir del skate, y que lleguen temas, no sé, un poco más políticos o de cuestionamiento me parece genial. Yo presencié como es el día del skate, y qué increíble poder, qué fuerza, o sea, ver a tantos jóvenes sobre sus skates, o sea, me parece muy transformador. Si toda esta energía estuviera dirigida hacia algo más específico, ya tendríamos el mundo para nosotros. Sí, y ese es el detalle por qué el proyecto, ¿no? La Hermandad del Asfalto habla de toda esta gente que está afuera en la calle haciendo su identidad, creando estos motores de transformación. El skate es un motor de transformación personal, interpersonal y social tan grande que hoy día hago este proyecto, ¿sí? No lo pensé antes, ¿no? Cuando empecé a patinar, pero la idea fue utilizar estas herramientas que a mí me sirvieron para mejorar, para evolucionar, poder compartirlas, ¿no? Porque al fin y al cabo, si bien es cierto, son motores de transformación, son motores de identidad, también son motores que te absorben, y si no tienes clara la idea, te puedes perder en lo que hemos hablado, drogas, sexo, que no es que esté mal, pero el exceso siempre...
amable, muchas gracias. Millón, muchas gracias. Gracias, Millón. Baby. Gracias. Pensé que ya había más problemas. Sí, igual el consumo también, como es, siento que es una forma de perderse, es un montón, como de olvidarse un poquito de que la vida tiene también un poco más allá, ¿no? Que de ir a trabajar, consumir, resolverse la vida y tener este éxito material. Y sí, es una droga también, es una ilusión. Es una ilusión. Vivimos una ilusión, porque siempre tratamos de llenar algo aquí, ¿no? Sí. Cuando en la realidad no es, entiendo que no es el propósito llenarlo, sino disfrutar ese vacío con todo. Nunca lo vamos a llenar a ese vacío. De hecho, alguien me decía de que es imposible llenarlo sin el universo en su gran vastidad. La gran mayoría es materia oscura, o sea, la nada. Es un vacío completo. Y llenar eso sería absurdo, ¿no? Es igual con nosotros. Y a eso va el hecho de la actividad del patinaje, el hecho de que la actividad artística de los muros, el poder sacarlo, el poder quedarte sin nada adentro, sin nada de ira, sin nada de trauma, sin nada. Sí, justamente el otro día leí, no me acuerdo en dónde, que decía que si estás deprimido quizás estás consumiendo demasiado y estás creando muy poco. O sea, nuestra capacidad creadora en cualquier sentido, sea cantando, sea escribiendo, sea bailando, o sea, es la expresión en sí la que yo creo que nos puede llegar a dar equilibrio, ¿no? Serenidad, sí. Quizás, así como darle un sentido como a esta experiencia de vida humana. ¿Sabes? ¿Qué lecciones te ha dejado el graffiti de vida? Las lecciones de que amo mucho igual a la clase trabajadora, que amo esa capacidad de transformar ciertas cositas con lo poco que se tiene. Me parece que siempre me llega al corazón, me conmueve un montón como ver ese trato que hay cuando uno está en la calle pintando, como esas atenciones, como ese amor, así ese abrazo que te da gente que no te conoce y que dice como gracias por venir a observar que aquí faltaba un poco de color. Así es. Sí. Quizás también hay como este estigma hacia el graffiti, hacia las letras, hacia el vándal, sí, eso quizás ha sido de lo más cuestionado desde mi perspectiva, como que siempre hablar con la gente y con la gente de los barrios o con la gente intelectual y que ellos digan como eso no lo entiendo, o sea, como esas letras, ese graffiti, eso no lo entiendo, me parece que solo están así como dañando, no es del arte urbano, no es del muralismo que le agrega así belleza y color, no sé qué, y yo siento que eso tiene para mí un gran valor, así, el valor de decir estamos aquí, ¿sí? Esta ciudad también nos pertenece, es un síntoma de que hay algo que no está funcionando y nosotros somos como motores de esa rebeldía y no te vamos a dejar tener una ciudad bonita y hermosa porque no tienes una ciudad bonita y hermosa, tenemos una ciudad que se ha construido a partir de la explotación de otros, del sufrimiento de otros, de la injusticia y de la precarización de las clases populares, entonces no te vamos a dejar tener una ciudad bonita porque no tienes una ciudad bonita y estamos aquí nosotros para ensuciar esos espacios, para que recuerdes que estamos aquí y que ese es nuestro papel, vamos a disfrutar ese papel aquí. Eso es la enseñanza que a mí me ha dejado hace un montón, como no vamos a complacer con nuestro arte. Si es que el arte estuviera
como siempre alegrando al resto, no estaría incomodando y no estaría cumpliendo la función que tiene, yo creo, el graffiti, el street art. Necesita como picar. Necesita picar. Claro. Si no, no existiera. Tiene que, o sea, existe este arte urbano que es servil también, que solamente quiere verse bonito, Claro. estético, que no hay algo de fondo, o que incluso la persona que lo está elaborando no tiene ningún propósito social y quizás no entiende como que de verdad el origen es ¿no? Es como, yo estoy aquí. Ujú. Ese es como de los... El primer propósito del El graffiti primer fue propósito. ese. Estoy De hecho, los primeros grafitis que se entiende eran frases contestatarias, ¿no? No me alcanza para pagar el arriendo. Exacto. En el Bronx, donde todo era precarizado, latinos, negros, sufrían en los barrios más pobres de Nueva York. Ujú. Entonces, claro, el graffiti te da esa presencia, esa identidad, esa pertenencia de que estoy aquí, lo que tú hablabas. Exacto. Ahora, sí, claro, incluso del primer grafitero de aquí, como los mensajes eran 100% políticos, Ujú. incluso poesía, pero siento que claro, con el tiempo, la estética, la influencia ya de las artes, ya nos va dando otro sentido y cada vez va siendo más aceptado y como que la gente dice, no, el mural, bien, el graffiti, mal. Ujú. Entonces, creo que es bacán poder llevarlo como con orgullo y con la bandera, así de decir, como yo creo que el origen del graffiti es muy respetable y que sigue existiendo también, o sea, me parece que cumple ese propósito de incomodar y dentro de estos espacios quizás que no son nada politizados, aunque no se quiera, se está incomodando, se está diciendo, estamos aquí, no vamos a, o sea, no obedecemos, no pedimos permiso, por ejemplo. Yo actualmente no hago vandal, pues, pero admiro totalmente a la gente que lo hace, que se sube hacia los edificios, que tienen ese edificio lleno de elegidos, Sí, sí, que sí. es una maravilla, y que te está diciendo, existe sí un motor, una fuerza creativa indomable, sí, en la ciudad, y no van a poder con ello. Nosotros estamos aquí, no nos vamos a ir. Somos indomables al fin y al Sí, cabo. somos indomables. Ese es el propósito. Esa es la vida. La vida nace desde la piedra más recóndita ahí abajo, en cualquier alcantarilla. Desde ahí se está creando vida, ¿no? Y esa me parece una metáfora bien chévere, ¿no? Como la vida misma nos enseña de que no hay reglas, no hay límites. Simplemente es la gana de vivir y hacerlo. Y el graffiti se traspola en este tema, ¿no? No, en lo poco que yo hice graffiti en las calles del Vandal, era esa misma satisfacción de sentirte vivo al hacerlo. No ni siquiera llenar todas las paredes con el mensaje, sino el sentirte vivo compartiendo el mensaje. Sí, 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 totalmente. Y tomarte la calle, como tomarte, habitarla y desafiarte y desafiar al resto también, y lo divertido que es ir por la calle e ir viendo, esto pintó esto, esto hizo tal, así como es una suerte creo que es una suerte de jugar con ese misterio. Es muy divertido decir como, wow, todos sabemos quiénes somos, pero nadie sabe quiénes somos. Es divertido. ¿Qué habilidades has desarrollado a través de la práctica de graffiti? ¿Qué habilidades he desarrollado? Bueno, la de la persistencia creo que es la principal, porque yo cuando empecé siento que no hacía cosas muy chéveres, pero con el tiempo sí, no me rendí, pues cada vez me gusta más lo que hago, o sea, como el estilo al que he llegado, como incluso el posicionamiento, como el sentido con el que lo hago y también la capacidad de disfrutarlo mientras lo hago. Creo que eso ha sido más que respecto a la técnica o más que respecto a no sé, al uso de colores o cosas por el estilo. Creo que tiene que ver con eso, con la persistencia, con esa posibilidad de disfrutarlo en el momento y de estar cada vez un poco más conforme con lo que uno está haciendo. Bacán. ¿Cómo has podido
alinear estas dos cosas, ¿no? Tu actividad artística, tu práctica de grafiti o muralismo, con tu vida personal, tu familia. Ah, con mi familia. Bueno, yo soy mamá. Con más razón, ¿cómo lo has hecho? Sí, es muy claro. Creo que cuando era adolescente era más complicado porque era peligroso y salía de noche y iba a ser vándal, ¿no? Cosas por el estilo. Y bueno, mi familia, como mi hermano también hacía graffiti, no era así como algo aceptado. Mi mamá siempre estaba muy preocupada, pues, como de lo que pueda pasar. Pero creo que, claro, también como mi vida ha ido avanzando un poco respecto al arte, como que he podido hacer exposiciones o como que se ha considerado valioso como mi trabajo respecto al diseño, cosas por el estilo. Siento que está muy aceptado, pues como normal. Ahora soy independiente ya hace muchos años en realidad, entonces siento que no ha sido algo complicado y conflictivo, pero siento que para cuando uno está empezando, cuando uno es más joven, sí es complicado gestionarse la pintura. Claro, eso nunca pasó, o sea, siempre tuve que yo buscarme cómo comprarme mi pintura, mis latas, mis cosas. Y de ahí creo que puede ser complicado cuando eres pequeño. Pero después ya, claro, es tu vida y ya todos pueden quizás no entenderlo, pero van viendo los frutos, van viendo que no es una etapa, como se juega un poco en broma, no es una etapa, mira, sigo aquí, lo sigo haciendo con mucho amor y es parte de mí, de mi identidad. Si dejo de hacerlo, no soy yo. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú das a todas esas personas que quieren empezar en el mundo del graffiti, en el vándal o en el muralismo, o ya están dentro de esta actividad artística, pero tal vez la falta de motivación o espacios hace de que lo esté pensando en dejar? ¿Sí? ¿Cuál sería esa recomendación para todas esas personas que quieren vivir del arte? Vivir del arte. De su arte en específico. Wow, qué pregunta. Esto es todo como importante. Yo creo que la vida merece ser vivida así con mucha presencia, ¿no? Como quizás los que amamos algo hemos tenido nuestras experiencias de dejarlo por un tiempo. Ese como vacío, así. Esa tristeza de estarte traicionando. Hay gente que se la pasa tranqui, hay gente que vive tranquila con no seguir sus sueños, y hay gente que se llena de alcohol, de drogas, de cualquier otro tipo de estímulos con tal de evadir esa responsabilidad que tienes contigo mismo. Creo que no hay nada en la vida como escucharte a ti, como encontrarte a ti, buscarte, perderte una y otra vez, pero estar ahí, porque nadie te va a acompañar, ningún trabajo te va a acompañar hasta el final de tus días, y al final de tus días creo que es importante poder irte diciendo, hice todo lo que quise. O sea, ardí haciendo y amando cada paso, porque yo creo que igual esto de los sueños no se trata de llegar, sino de ir caminándolo, de ir disfrutándolo y de ir sufriéndolo también. Porque de ser leal a ti, ¿no? Y de ser leal a ti, de ser leal a tu verdad, así, de escucharte, de no evadirte, así, y de no evadir, sí, esa posibilidad de ser feliz en la incertidumbre, porque, por ejemplo, dedicarse al arte es duro, o sea, en algún momento súper precarizado, muy, muy doloroso, ¿no? Pero siento que tiene sus frutos, y quizás no son unos frutos materiales, pero son unos frutos así de llenarte el corazón profundamente y decir, respirar y decir, oye, esto es estar vivo, ¿cachai? Esto es estar vivo, amo lo que hago. Quizás nadie lo entiende, pero esa satisfacción personal lo llena todo, es que es todo.
Sí, y también la vida cambia un poco cuando tú estás desde esa perspectiva, puedes disfrutar un poco más, así sea lo poco. Sí, sí. Sí, es un hecho. Si es que no aprendes a poder disfrutar en lo poco, mucho menos cuando tengas todo, Mucho, ¿no? ajá, cuando tengas todo, así es. Totalmente. Ok. ¿Qué tan importante es para ti en tu vida y en tu práctica diaria la música? Ah. La música fue crucial, es crucial, o sea, llena cada momento de... Qué linda pregunta. Casi siempre me he enfocado mucho a escuchar música de mujeres, ¿no? Pero creo que toda la influencia que ha tenido en mi vida, el tinte que le da a los días, a cada actividad, es insuperable. Yo puedo decir que también me gusta mucho el silencio y así disfruto de escuchar al resto, de pararme, ¿no? No soy de estar siempre con los audífonos, me gusta prestar atención alrededor. Pero la influencia que ha tenido cada género que he escuchado en mi vida ha sido potente. Y más ahora que claro, ya siento que voy creciendo, ya tengo mi edad, y seguir escuchando y que esta música que escuchaba cuando tenía 16 años me lleve a ese lugar y me haga sentir de 16 años, es poderoso. O sea, siento que me da la energía que a veces me falta, que me activa de una manera en la que no puede ninguna otra cosa, o sea, que me conecta con lo que me construyó desde que empecé, que me lleva al origen de todo esto, ¿no? Como todos los géneros urbanos tienen como esa capacidad de conectarte con tu experiencia con la calle, por ejemplo. Entonces, y claro, a mí me gusta mucho el hip hop, me gusta el punk, me gusta el reggae. En su momento de chuta era muy fan. Y creo que cuando vuelvo a escucharlo, vuelvo a ser esa chica, así, esa niña, descubriendo el mundo, y creo que me va siempre recordando quién soy. La disfruto mucho. Siempre que pinto, como que intento tener música. No siempre tengo la suerte de poder, porque a veces es como música en general que todos escuchan, pero cuando yo estoy en mi momento de dibujar, de bocetear, de estar en mi casa, de tener mi espacio creativo, wow, es como, es infaltable, o sea, es como parte del ritual. Parte del ritual. Por ejemplo, Portishead es como una de las bandas que empecé a escuchar cuando descubrí el arte urbano. No solo el graffiti y el hip hop, sino el arte urbano como tal. Okay. Y cuando lo escucho, de verdad me conecto así con esa emoción del descubrimiento. Me transporta, es muy importante para mí. El trip hop tiene esa peculiaridad, ¿no? Te da una sensibilidad, porque como el ritmo es lento, las voces, todo como que te lleva a una atmósfera que tú dices, wow. Sí, concuerdo totalmente. Sí, también como claro, ya han pasado muchos años y esa nostalgia es aún más potente, ¿no? Como, sí, es hermoso. Genial. ¿Tú cómo crees que la sociedad le podría generar valor a todo esto del arte en calle? Uy, ¿cómo la sociedad puede darle valor? Yo he visto que, bueno, hay este interés de los municipios, así como desde las instituciones de poder, de decorar los espacios con el graffiti, con el arte urbano, de verse inclusivos también. Igual desde las universidades. Desde las universidades, pero creo que también es porque todos los artistas de verdad están alcanzando como una calidad, así un nivel muy alto, ¿no? Que claro, ya entra de verdad a las galerías, ¿no? Pero
pienso que el valor que puede darle es el de, además de decorar, cuestionar, ¿no? Como además de mejorar los espacios. Bueno, ahora me gustaría un poco mencionar como esta gran problemática. Es muy polémico lo que se discute respecto a la gentrificación, ¿no? Como que el arte urbano y el graffiti y todas estas expresiones artísticas en ciertos espacios como que suben un poco la plusvalía. Sí, la plusvalía y también la percepción que tienen estos espacios de ya no ser espacios abandonados ni populares. Entonces empieza a subir la plusvalía y la gente de estos barrios tienen que irse, e incluso los artistas que habitaban esos barrios tienen que irse porque no alcanzan como a pagar estas rentas tan altas, estos arriendos tan altos. Y claro, hay una discusión ahí de qué ocurre, ¿no? De si son expresiones de la calle, son expresiones artísticas como que quizás nos jueguen en contra, justo por este deseo de la sociedad de mejorar los espacios, de que se vea bonito, de que se haga más estética la pobreza, por así decirlo, ¿no? Por ahí va el asunto. Sí, entonces creo que es algo que se está conversando y claro, está cuestionamiento. ¿Cuál es realmente el sentido y el valor que le puede dar la sociedad? Yo creo que, y sería muy bacán que no le dé ninguno, o sea, porque como te decía, esto siento que surge desde esa rebeldía, desde este espíritu indomable, desde este decir no a todo, o sea, no como estoy tomando la propiedad privada porque esta ciudad me pertenece, yo vivo aquí, así aquí nací y no solo la quiero decorar con cosas bonitas, quiero también rayarla, o sea, también quiero que se vea desordenada, que se vea que no somos todos iguales, no estamos todos así como viviendo como esta suerte de ciudadano, así, de ciudadano adaptado. Sí, al fin y al cabo vendríamos a ser como una raza domesticada, ¿no? Exacto, entonces estas formas de expresión siento que tienen una gran virtud, así, esta potencia de poder decir nosotros no estamos domesticados, nosotros somos indomables y claro, yo esto lo digo desde mi perspectiva, así yo lo vivo, así lo siento, quizás no representa a todos los writers, a toda la gente que hace street art, seguramente no estarán de acuerdo con eso, pero es como yo lo veo, como yo lo siento y como yo lo vivo. Está bien, esa es la idea, que cada uno desde su punto de vista la tenga clara, ¿no? Porque una cosa es tener tu punto, tu idiosincrasia, tu ideología y trabajar con ello. Y otra cosa es simplemente coger y repetir algo que ni siquiera entiendes, ni siquiera masticas y solo lo haces por novelería, por una etapa más o por simplemente buscar esa atención que todos de una u otra manera queremos y buscamos, ¿no? Sí, igual siento que eso se construye en el encuentro, ¿cachas? Como quizás parte de lo que yo siento y percibo sobre apropiarse del espacio urbano y esto lo he conseguido también estando en estos espacios, escuchando a otros, así que me han inspirado, incluso leyendo, escuchando la música, ¿no? Pero como esa posibilidad del encuentro nos puede permitir también, no sé, de construir esta identidad, de entenderla un poco más, claro. De no solamente hacerlo porque está muy cool, sino como ver cómo la ven los demás, ¿no? Quizás yo obvio no me siento como que llevo tantos años, pero siento que podría inspirar un poquito porque quizás yo lo veo distinto, ¿no? Sí, claro. Creo que ahí viene la importancia de la intervención de las paredes, ¿no? Por cada uno de los artistas que hoy día coexisten en la calle. Es necesaria. Con eso no solo estamos haciendo una acción de pertenencia y de aquí estoy, sino lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? Una manera de decir no somos domesticados y eso se puede replicar a todos, que ese es el propósito. ¿Tú crees que hay ventajas
y desventajas, obviamente, como en todo. Pero ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de tener paredes totalmente gris en la ciudad? Y la existencia de estas paredes ya intervenidas en la ciudad. La ventaja, bueno, una ventaja no encuentro así. Creo que si una desventaja parecería un psiquiátrico, ¿no? O sea, claro, sin estímulos, sin estos colores, sin estas expresiones que nos hagan recordar que esta experiencia humana es creativa. O sea, solo hace falta recordar un poco como en la pandemia todos sobrevivimos la ansiedad a ese encierro gracias al arte, gracias a las películas, gracias a los libros, gracias a la música, gracias a que alguien se puso, no sé, a pintar, a dibujar, a escribir, o sea, cualquier otra cosa que no sea estar en las pantallas, que realmente pudo ayudarnos a regularnos, ¿no? A inspirarnos. Entonces, creo que la desventaja, o sea, no le veía ninguna ventaja, todas son desventajas, esta imposibilidad de inspirarnos y de conectarnos con otros, de interesarnos, de llenarnos de curiosidad o de solamente darnos unos minutos de ver algo distinto, así de sacarnos un momento de nuestra cotidianidad, de preguntarnos, wow, ¿quién hizo esto y por qué lo hizo? ¿Qué dice ahí? No lo entiendo, pero ¿por qué alguien saldría a la calle con sus recursos, con su pintura, a intervenir esta pared aquí? Así sea el dueño de casa, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Entonces esta posibilidad de cuestionamiento me parece una gran ventaja. Sí, o sea, de hecho, creo que cuando empezamos dije algo que yo lo tengo siempre presente. El orden no me cuadra, ¿no? El orden, ajá. No. O sea, la vida misma no hay un orden, ¿no? No. El hecho que nosotros establezcamos órdenes es de nosotros. ¿Sí? El orden no es natural. Ajá. O dentro de un caos hay un orden establecido, pero de una manera natural. Y todo lo que vemos acá en este tema de las paredes, de lo institucional, de la sociedad como tal, trata de siempre preservar un orden para que tú obedezcas y tú sigas la fila y hagas lo que todos hacen. Y eso para mí, el graffiti es lo que me gustó, ¿no? Que no es el que hace graffiti, el que hace skate, el que hace música, el que hace todas estas expresiones artísticas, no es el que hace la cola, sino el que ve la manera en que dice, no, yo puedo ir por este camino, puedo disfrutar de la vista, lo hago a mi manera y llego al mismo punto, sin apurarme, sin pisotear a nadie, sin pelear con nadie, más bien coexistiendo. Eso hizo que me enamore de toda la cultura del graffiti, del hip hop, porque el hip hop es lo que abarca todo esto. Y de igual manera con el tema del deporte extremo. Y por eso creo que es importante para estas nuevas generaciones todas estas actividades, ¿no? Las paredes pintadas, que la gente esté patinando por las calles, en lugares públicos, apropiándose de lo que es nuestro. Porque toda esta nueva cultura, toda esta nueva política que estamos viviendo hoy en Ecuador, nos está llevando a que salgamos de nuestros espacios y nos quedemos enfrascados en nuestras casas, ¿no? En nuestros límites. Bueno, ni siquiera en nuestros límites, en unos límites que nos están poniendo. Sí. Ya sea por lo económico, ya sea por lo cultural, por lo ideológico. Nos tratan de encasillar y cerrarnos. El graffiti, el muralismo, el skate, la música, en cambio rompe estos esquemas, nos obliga a estar afuera. Siento que, o sea, lo que dijiste de que no me gusta el orden establecido, esta suerte de orden que nos dan las ciudades, conecta mucho con algo que yo siento que es importante de ver. Yo la otra vez leía y me parecía una frase así ya demasiado potente, y es que decía algo así como: nosotros no estamos defendiendo a la tierra, somos la tierra defendiéndose.
Y yo creo que la resistencia por la vida no es solamente como resistir a las mineras o resistir así como estos gobiernos ultrafascistas, extractivistas, así que quieren acaparar a lo que, no sé, como a costa de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo, sino también esta resistencia de la vida es vivir y disfrutar la vida, o sea, de entender que llegamos también con una gran capacidad creadora a disfrutar y claro, con el arte, o sea, yo le digo, no sé, la gente que baila, así, la gente que escribe, la gente que hace música, los chefs, los arquitectos, chefs, los carpinteros, todos de una u otra manera, desde su arte viven, lo hacen. Sí, sí, y la resistencia a la vida también es como, estamos en un sistema que quisiera vernos así, deprimidos, acabados, rendidos al sistema. Muchos lo están. Y que nosotros tengamos la posibilidad, el deseo y los colores, así los ritmos para resistir también al capitalismo feroz que no le interesa que te desarrolles, así que como ser, así como que respires y te sientas feliz y conectado con lo que te rodea. Creo que es parte también de nuestra naturaleza y ser parte de esta gran naturaleza indomable, o sea, en serio, siento que es eso, o sea, somos parte de esa energía que es salvaje, así que no se va a dejar domesticar por la ciudad, que no se va a dejar disciplinar así por estos gobiernos, así que quieren acabar con nosotros. Entonces, yo creo que debemos centrarnos un montón en eso, así en el poco tiempo que tengamos. Resistir por la vida dando un abrazo, por ejemplo, resistir con la vida estando presente cuando estás comiendo y no en el celular, ¿cachas? O sea, con cosas muy pequeñas y recordando que estamos aquí vivos, que salgamos un poco como de esa ilusión de que tenemos que ganarnos la vida. O sea, tenemos una hermosa vida, así, tenemos gente que seguramente nos ama y tenemos como cosas que seguramente amamos hacer y no debemos soltarlas. Sí, de hecho, cuando tú mencionas este tema o esta frase de que nos tienen ya bien sometidos con tienes que ganarte la vida, así, me haces acuerdo de que yo desde muy pequeño pensaba de que, o sea, uno viene acá a esta vida, a esta dimensión, no precisamente a trabajar, ni siquiera a estudiar, sino a vivir, ¿no? Sino que ya en este proceso de desarrollo de esta sociedad, de este monstruo que vemos de cemento, es que nos condicionan a ganarnos la vida. Y como no somos hechos para ganarnos la vida, nos cuesta, nos molesta. Y estamos deprimidos, así, estamos ansiosos y como que igual ahí entra la industria así como a querer domesticarte con fármacos, así, para que sea un poco más vivible así esta gran máquina que nos tiene esclavos, presos. O sea, yo sí veo, sí hay mucha gente que está rendida, sí, y está rendida y tiene ese gran vacío que no puede ser llenado de ninguna otra forma porque solo puede ser llenado viviendo, pues, y estamos creyendo que vivir es esto, que vivir es tener un buen trabajo y comprarte una tal cosa y como tener dinero para darte lujos y quizás no ser amigo de nadie porque así es mejor, ¿no? Como que nadie sepa, que nadie se entere que sufres, que nadie se entere que te cuesta no cumplir ese ideal así del éxito, ¿sí? Que nos han vendido. Entonces creo que hablar de estas cosas es súper importante. Es muy importante que podamos romper esos cercos que hemos puesto, esas barreras que hemos puesto con el otro, o sea, con el otro. Con el de al lado. Y con nosotros mismos. Sí, de hecho el debate es una de esas cualidades que hemos perdido, ¿no? Ahora no hay un debate, hay una pelea entre que yo tengo la razón o tú tienes la razón, o que si yo soy de derecha o si de izquierda. O sea, la conversación, el debate se ha hecho tan simple, tan básico, que no enriquece, ¿no? Y creo que ese es el propósito inclusive del graffiti, esa conversación con esa persona, con el peatón, y que vea las letras, las manchas, el efecto de luz y todo, y que
lo haga cuestionarse en lo que eso haga, que converse con él mismo y diga, wow, esto mira cómo lo harían, cómo no lo hicieron, por qué lo hicieron, lo que tú mencionabas. Es lo importante de todo esto. Al fin y al cabo, el arte, como tú mencionabas, su principal función es incomodar y que te cuestiones las cosas. Y creo que es lo principal, inclusive de nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Al momento de ir a abordar a una persona, conocer a hombre o mujer, o el mismo hecho de conocer a personas de tu índole, de tu mismo índole o de oficio, es la idea, porque no podemos ser tan, ¿cómo sería la palabra? Decir todo así, ¿no? Ay, qué chévere, ay, sino más bien también tener ese síntoma de incomodidad. No, a mí no me gusta eso, ¿sabes qué? Aunque te incomode, no. Pero es que eso hemos perdido, ¿no? Esa identidad, esa certeza en lo que somos. Ahora veo que, como tú dices, muchos están derrotados o no desean o no ven una salida, les cuesta ver la salida, y ahí es lo importante de nuestras actividades, ya sea en el arte, en la música, en el skate. El arte es la única viabilidad que veo para tener una sociedad sana, cuerda y sobre todo funcional. Sí, totalmente. Siento que si tenemos una posibilidad, así sea pequeña, de crear o de disfrutar o de conmoverse con el arte, tenemos mucho, porque estamos abriendo el corazón a todo lo que no está ocurriendo aquí adentro, ¿no? Entonces, sí, es una gran herramienta, es transformadora. Hemos conversado full bacán contigo. Me ha parecido súper interesante en la forma en cómo vives y ves el graffiti, el mural, tu actividad como tal. A mí lo único que me resta aquí es agradecerte, que puedas invitar a todos a que vean el capítulo, que conozcan de tu trabajo y sobre todo de que vayan por sus sueños. Bueno, primero, claro, yo igual agradezco mucho como estos espacios, son muy necesarios hoy, que nos juntemos y hablemos, que nos cuestionemos y que recordemos que el arte, cualquiera que sea, nos está conectando con el otro, que nos ayudan a empatizar, a sensibilizarnos con los demás. Utilicemos esas herramientas del arte para eso, para conectar. Entonces, bueno, les invito a que vean este episodio con la Hermandad del Asfalto. Disfruten mucho, pues, de lo que hemos conversado, ha sido increíble, y sigan haciendo lo que aman. Genial. Choque de puños. La buena. Voy a dejarle recorriendo un poco el micrófono. Sendero que nos termina llevando al mal. Pero dime a quien no le gusta pecar, pero no juegue con fuego porque te vas a quemar. Ay papá, no juegue con fuego porque te vas a quemar. Ay, 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 ay. Corre por tu vida porque te van a atrapar. Basta, ¿qué es lo que te pasa? Defiendo a mi raza de este maldito sistema que atrasa. Rata, ¿qué es lo que te pasa? Insultarte no me basta. Malditos ladrones con corbata. 11, 11, bájale a la mano que los pacos se asoman. 11, 11, nos tildan de amenaza y mi derecho violan. 11, ponte con el 12, mi pana. Baja la mano pero no apague la marihuana. Somos gente con criterio pero insana. No le comemos de nada a la ley. Andamos por derecha como flechas de replay. No te cantamos mecha, te cantamos la que. Aquí somos arrechas, no tenemos